La crucifixión es una de las obras más perfectas que estamos viviendo hoy y de la cual tenemos mucho que aprender, mucho que deducir para saber que la obra en la cruz, 700 años antes de Cristo, se vivenció, pero que a muchos se les quedó en la historia. La verdad de la palabra nos lleva a entender hoy lo, lo aplicable que es para aquellos que creen y aceptan la obra de la cruz como el rescate de la esclavitud del pecado para obtener la libertad del poder del maligno. Recuerden, Judas corrió al suicidio cuando la conciencia lo acosó porque había entregado a un hombre inocente a la muerte, y entonces el diablo había obrado en él. Pero dentro del plan de Dios continuaría para que su Hijo fuera el sacrificio perfecto para llevarse todos nuestros pecados y asumiera el rol de pecador sin haberlo sido, pero por amor a nosotros, para que viniera la salvación, puso a su Hijo para que ello se cumpliese. Y hoy usted aún se latiga, se entrega a la enfermedad, le cree más al enemigo que a la obra de la cruz, donde se fijó en lo alto un decreto que enuncia su libertad. Pero bien, tenemos a un Dios tan misericordioso que nos pone delante los dos caminos a seguir. Usted escoge la puerta ancha o la puerta angosta. Usted escoge qué es bueno o malo delante de Dios. Usted escoge creer en la verdad o creer en la mentira. Tantas opciones para que usted determine qué le salvó, que lo llamó y le eligió, que no es en vano el propósito asignado a su vida. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy he llamado el devocional, la obra perfecta de libertad. La palabra que nos respalda en el día de hoy está en Isaías 53:5. Dice la palabra: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. El libro de Isaías es uno de los más importantes del Antiguo Testamento, escrito por el profeta Isaías. Cubre un periodo de más de 50 años, desde la muerte del rey Usías hasta el reinado del rey Ezequías en Judá, y contiene una gran cantidad de profecías relacionadas con la venida del Mesías y la restauración de Israel. En el capítulo 53 está el versículo 5 como una de las secciones más importantes del libro, ya que allí describe el sufrimiento y la muerte del siervo de Dios en beneficio de su pueblo. Y usted y yo formamos parte de ese pueblo, porque somos descendientes desde aquella época en Cristo Jesús. El versículo de 5 de Isaías 53 describe al siervo de Dios como herido y molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Y estas palabras se refieren al pecado y la rebelión del pueblo de Israel contra Dios y la necesidad de un sacrificio para expiar esos pecados. El siervo de Dios, según la profecía, aceptaría el castigo por los pecados de su pueblo para que pudieran recibir la paz y la curación de toda enfermedad. Y no es una obra que se repite cada año para recordarnos el sufrimiento, sino para que reflexionemos si el pago del precio del pecado, porque aún caemos en la tentación del mismo, Él nos dio libertad para no seguir cayendo en manos del maligno. Pidamos en el día de hoy
se active la presencia de su Santo Espíritu, que es el único que nos convence de que estamos en pecado. Es el único que nos hace vengamos ante el Padre para confesarlos, para arrepentirnos, para apartarnos, y que sea Él fortaleciendo nuestro espíritu para mantenernos en caminos donde podremos encontrar la tentación, pero nos mantendremos fijados hacia alcanzar la meta de esa vida eterna. La profecía de Isaías 53 se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Y a lo largo de los evangelios del Nuevo Testamento van a encontrar cómo se relata cuando Jesús fue herido y moldeado por los pecados de la humanidad, literalmente llevando Él el yugo del castigo en la cruz. Él tomó sobre sí mismo los efectos del pecado y del dolor y murió para que pudiéramos ser libres del yugo opresor, del pecado, de la enfermedad. Por ello, es un acto en medio de la tribulación que usted hoy esté viviendo, llevar a la cruz toda situación y presentarla y recordar que allí fuimos sanados, que allí fuimos perdonados, que allí fuimos liberados del pecado, que debemos apartarnos de lo que nos roba el llegar a ese trono de la gracia, al que vamos confiados de lo que ya realmente se hizo y se estableció en nosotros por su sangre derramada. Por eso el poder de la sangre, aunque es un arma espiritual, tiene tanto que hacer en nuestra vida, pero poca gente lo sabe. Poca gente declara la sangre de Cristo sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos. Poca gente se sumerge en esa sangre para entender la obra que allí se hizo. Al hacer esto, hizo posible que la humanidad pudiera ser reconciliada con Dios, porque la obra expiatoria de Jesús es el corazón del Evangelio y es un recordatorio de que a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama y deseaba restaurar nuestra relación con Él. No tengamos miedo el acercarnos a buscarle, a contar con Él en todo. Necesitamos entender que no fue en vano su sacrificio, sino que hoy reconocemos que gracias a su amor hemos sido liberados del poder de las tinieblas, que desde el mundo espiritual no somos esclavos al pecado, sino libres para caminar y decidir en gratitud que somos de Él, que vivimos para Él y que con Él está nuestro vivir en el día a día para servirle con humildad. El precio de su sangre es la compra por gracia que nos ha dado. Nadie podría haber pagado un precio más alto que la misma muerte. ¿Acaso es difícil de entender para el hombre este accionar? En la antigua ley, como lo contempla en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios de animales para derramamiento de sangre y solo lo podían hacer los sacerdotes autorizados en el templo. Pero Dios ve que ahí no podría salvarse la humanidad y por eso trae un nuevo pacto con el Nuevo Testamento, un pacto que revela un pacto de sangre que solo podía ser cumplido por su Hijo unigénito, a quien escogió como la obra perfecta para traer libertad. Nadie lo hubiese hecho voluntariamente como Él lo hizo. Y otra palabra de la cual hablaré mañana está en 2 Corintios 5:15. Dice la palabra, y Él por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
La profecía de Isaías 53:5 y su cumplimiento en Jesús tienen una aplicación directa a nuestra vida. Es una profecía que nos recuerda que nuestros pecados tienen consecuencias, pero que gracias a la obra expiatoria de Jesús podemos ser liberados de ese castigo, podemos encontrar paz, podemos encontrar restauración, sanidad. Todo ha sido hecho en la cruz y como resultado debemos ser agradecidos y comprometidos a vivir una vida que honre a Dios y que refleje su amor hacia los demás. La obra expiatoria de Jesús es el corazón del Evangelio, es ese recordatorio que a pesar de nuestros pecados, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que vela por nosotros, un Dios que quiere que nosotros volvamos a restaurar esa relación íntima con Él. En Isaías 53:5, cuando reflexionamos sobre el increíble amor y sacrificio que manifiesta esta obra, también nos damos cuenta que en la rutina diaria olvidamos el peso de nuestros errores y cómo alguien ya pagó ese precio por nosotros. Una pregunta: ¿cómo podría alguien del tiempo del Antiguo Testamento comprender que Cristo moriría por nuestros pecados, que de hecho cargaría con el castigo que merecemos? Los sacrificios daban a entender esta idea, pero una cosa es matar a un cordero y otra muy diferente es pensar que el siervo escogido de Dios, llamado como cordero, desempeñaría ese papel. Dios estaba abriendo la cortina del tiempo para que los contemporáneos de Isaías pudieran ver el futuro y observaran el sufrimiento del Mesías y el perdón que traería para toda la humanidad. No olvide compartir este devocional con otros. Es necesario que podamos entender qué es lo que nos enseña el día de hoy en una semana que es santa, no para muchos, pero sí para todos. Bendiciones.